¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en Buen Vivir vamos a estar hablando de trastorno del espectro autista y lo vamos a hacer con Carmen Barrandegui, que ella es psicomotricista especializada en el tema. Carmen, gracias por estar. Yo quería saber si este trastorno se puede catalogar como una enfermedad. Buen día, María, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Es una pregunta muy interesante porque en realidad el trastorno del espectro del autismo no es una enfermedad, no tiene cura, es un trastorno neurobiológico, pero lo que se ve más afectado es el vínculo. Podríamos definir lo que es como un trastorno vincular. Se presenta de diferentes maneras. Lo bueno de poder ayudar a una persona que empieza con características de este trastorno es ver las conductas que no son acordes a su edad cronológica y las conductas desajustadas que presenta en los distintos lugares. Claro. Ahora, el diagnóstico es un diagnóstico tardío, es difícil, porque de repente uno cuando el bebé va creciendo hay como ciertas conductas que en realidad uno espera, ¿no? El contacto visual, el que te siga con los ojos. Y de repente, bueno, hay chicos que son más distraídos. ¿Cómo haces para darte cuenta? ¿Esto requiere de un equipo especializado o es la mamá la que tiene que comentarle al pediatra? ¿Cómo se da ese proceso? Por lo general, en los niños que tienen este trastorno presentan conductas, vamos a decir, neurotípicas de un bebé hasta los 18 meses. Por lo general, se presenta la misma conducta. A partir de los 18 meses, empieza a tener ciertas conductas de desvío. Como decías tú recién, el contacto visual, decía unas palabras y las deja de decir, no encuentra la manera de comunicarse, hace como más berrinches. A la hora del juego, se ven un juego que no, vamos a decir, los elementos de un juego no son utilizados para jugar, sino los alinea de una determinada manera. Presenta dificultades en la comunicación, está mucho más alterado. Obviamente que la mamá, por lo general, es la primera que se da cuenta porque, bueno, o con sus amigas o con sus pares se da cuenta que su hijo funciona de una manera distinta. Ahora, ¿esto cómo cambia, no? El tener un diagnóstico a tiempo y poderlo tratar y generar como un entorno un poquitito más amable para este niño o este bebé, evidentemente debe ser distinto, ¿no? En el transcurso de la vida luego de la persona. Sin duda. Además hay un tema, hay muchísimo sobrediagnóstico del trastorno del espectro del autismo, porque el tema de las pantallas y el consumo, vamos a decir, prematuro de una pantalla es lo que le genera al niño muchas veces el poder vincularse de una manera distinta, porque tenemos todo en un clic. O sea, hay niños que visualmente, si bien no lee, distingue ciertos logos en una pantalla que lo hacen ver Peppa Pig. O sea, este chupete electrónico genera conductas de desvío. Y a veces, también, ¿qué pasa? Pasa de si tiene características de un trastorno del espectro del autismo, pero se empieza a trabajar tempranamente y, vamos a decir, el cuerpo se acopla o el cerebro se acopla a tener las conductas esperadas para su edad. Por eso es tan importante identificar la conducta de desvío, trabajar en ella para que después no es que no se vaya a generar un trastorno del espectro del autismo si el niño lo tiene, pero son conductas a trabajar tempranamente. Bueno, hace poquitos días, el 2 de abril, fue el Día Internacional del Autismo o del Trastorno del Espectro Autista, por eso nos parecía súper apropiado hablar de este tema. Y bueno, y agradecerte que nos traigas ese conocimiento y que, bueno, la gente que se quiera acercar sabe que puede hacer talleres y que puede generar ese entorno más amable para la evolución y la felicidad de esa familia. Carmen, muchísimas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia y gracias además por entender que si todos entendemos cómo funcionan estos niños, esto dejaría de verse como una discapacidad. O sea, no es una discapacidad, sino es un compromiso de todos entender el porqué y el para qué de las conductas para que estos niños puedan integrarse, tener una mejor calidad de vida en las escuelas, en los colegios, con las familias y en las casas. Muy bien, Muchísimas gracias.